Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Saludos, buenas tardes para todos. Muy bien, gracias. Buenas tardes, ¿cómo Buenas tardes, están? muy bien, gracias. Saludos, muy bien, gracias. Me alegra Buenas mucho. tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros nuevamente. Hoy vamos a tener una sesión entretenida. Vamos a trabajar inicialmente en algunos conceptos, pero más o menos pasados 40 minutos vamos a trabajar en hacer nuestro primer podcast interactivo con todos los participantes del curso a través de una herramienta que nos va a enseñar el ingeniero Edgar Beltrán el día de hoy, buscando pues fortalecer estas habilidades y competencias que tenemos los docentes o que debemos desarrollar los docentes en pro de entregarle a nuestros estudiantes como una variedad de alternativas para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ingeniero Edgar, muy buenas tardes. Ingeniera Catherine, buenas tardes, ¿cómo están? Quienes nos van a apoyar el día de hoy en esta actividad colaborativa, más que ponencia o presentación o webinar. Nosotros nos gusta hablar más de actividad colaborativa en donde ustedes sean los protagonistas del proceso. Entonces, ingeniero Edgar, sin más preámbulo, bienvenido y iniciemos con la sesión del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero Oscar, a todos los presentes, pues el saludo de las buenas tardes. Agradecerles a todos por su participación, por atender esta convocatoria de la Universidad Militar Nueva Granada en el marco del Plan Padrino del Ministerio de Educación Nacional. Pues complacido de compartir con ustedes algunos conceptos. Vamos a hacer lo más rápidos posibles en esta primera parte para hablarles un poco sobre la convergencia de medios y la transmedia, que tiene también sus repercusiones en los entornos académicos con algo que se suele llamar educomunicación. Y que pues tiene, digamos, alguna relación también con eso que todos vemos a diario a través de la televisión o que escuchamos en la radio o en los diferentes medios y que conocemos como medios audiovisuales masivos. Entonces vamos a ver cómo de alguna manera pues esa producción de medios ha tenido algunos cambios y también puede llegar a tener algún tipo de incidencia sobre nuestros procesos formativos. En eso, digamos que va a versar esta primera parte antes de ir, digamos, a la actividad práctica que nos menciona el ingeniero Oscar Varela. Muy bien, en primer lugar, pues una invitación especial. Aquí al inicio de esta presentación pues tenemos una lectura complementaria. Esta presentación seguramente la vamos a compartir y pues la invitación es a que hagamos una lectura de la información que allí aparece de este artículo, Velázquez García, que habla precisamente sobre la convergencia de medios y le da un abordaje quizás un poquito diferente al que se suele, digamos, atender en diferentes medios. Se entiende que la convergencia de medios es producto en parte de la conjunción o de la intersección de los medios masivos de comunicación y la evolución de las tecnologías de información y comunicación. Pero esta lectura quizás le da otra dimensión, digamos que va un poquito más allá y quizás determina la convergencia de medios más hacia fenómenos de tipo cultural, social, simbólico, semiótico. Entonces, pues, invitados todos a que pues hagamos esa lectura muy detenidamente. Bueno, en realidad, pues la convergencia de medios tiene que ver precisamente con esa evolución y con la irrupción que ha tenido en esos medios masivos de comunicación la Internet. Y como vemos ahí en la gráfica, pues ahí hay como una intersección, se habla de medios pagados, medios propios y medios ganados. En realidad, cuando hablamos de medios pagados, estamos hablando de los medios tradicionales, de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, de las vallas de publicidad que vemos todo el tiempo. Cuando hablamos de medios propios, estamos hablando de aquellos medios que han aparecido junto con el desarrollo del Internet, principalmente las páginas web, los blogs, los canales
de YouTube, por ejemplo, y que han adoptado las organizaciones para sí mismas o las personas, digamos, para promocionar sus servicios, y que principalmente, digamos, corresponden a esfuerzos propios de marketing de contenido. Y también se habla de medios ganados. Y allí, cuando hablamos de medios ganados, estamos hablando concretamente de las redes sociales o de esos espacios donde se ha logrado la participación de las personas comunes y corrientes, de los usuarios de productos y servicios en la economía regular de nuestro país o del mundo. Entonces, allí donde se da esa participación, donde se dan comentarios, retroalimentación o diferentes maneras de amplificar el mensaje sobre un producto, sobre un servicio, sobre una marca en particular, pues allí estamos hablando de medios ganados. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido, es decir, ha habido como una articulación o ha habido una intersección de esos tres tipos de medios con ocasión de la evolución de los medios de comunicación y de ese auge que han tenido las tecnologías de información y comunicación. Asimismo, pues tenemos que involucrar aspectos tecnológicos que están muy de la mano con la era digital y ese avance vertiginoso que hemos visto en los últimos años. En lo económico, con, digamos, el ascenso de las industrias de entretenimiento, en lo cultural, con esas nuevas formas de participación que se han generado, y en lo social, con ese cambio en la mentalidad de las personas, de ese usuario multitarea. Pero antes de seguir, lo que quiero es, digamos, poderles compartir de pronto de uno de los pioneros de este concepto de la convergencia, de Henry Jenkins, en sus propias palabras, conocer o que ustedes conozcan o escuchen en un video muy corto qué es eso de la convergencia de medios y cómo se traduce en transmedia, en narrativa transmedia. Entonces les voy a compartir este video, es muy cortico. Espero que lo puedan escuchar, me confirman si así es. Perfecto. We're definitely at a moment of transition, a moment where an old media system is dying and a new media system is being born, an era when spectatorial culture is giving way to participatory culture, where a society based on a small number of companies controlling the storytelling apparatus is giving way to a much more complex mediascape where average citizens have the ability to seize control over the media technology and tell their own stories in powerful new ways. If we go back over thousands of years of human history, the most important stories were retold many, many times around the campfire. They belong to the folk. As we move into the 20th century, those images now belong to major media companies who claim exclusive ownership of it. What we're seeing is in the digital age, as the public begins to take media in its own hands and begins to assert its right to retell those stories, the public are taking media without the permission of copyright holders and innovating, experimenting, recontextualizing, responding to those images in new ways. We take control of the media as it enters our lives, and that's the essence of convergence culture. Convergence culture is a world where every story, every sound, brand, image, relationship plays itself out across the maximum number of media channels. It's shaped as much by the decisions made in teenagers' bedrooms as it is by the decisions made in the Viacom boardroom. So a discussion list online or a Wikipedia function according to collective intelligence, where the group as a whole can put together knowledge in a more complex way than any individual member is capable of doing. We're developing technologies around collective intelligence which allow us to monitor government-produced data in ways that would have been impossible before. We're seeing human rights activists taking videos recorded by torturers and turning them around and using them to call attention to the role of torture around the planet. George Orwell imagined a world where Big Brother was watching us, but we instead, with little cell phone cameras, are watching Big Brother every moment of the day.
In a transmedia project, the story or experience is spread across a variety of media platforms, not in a way that's redundant, but rather in a way that's complementary, so that each platform contributes what it does best. The Matrix is everywhere. It is all around us, even now in this very room. Popular entertainment so far has been the best at exploiting these core principles. We might look at The Matrix as a story that unfolds across 3 feature films, a dozen animated short subjects, about 20 comic book stories, about 3 video games, and continues to expand as the audience takes it up and creates fan fiction or fan art or fan costumes or fan theater. The advantage a documentary filmmaker has is that we're already depicting a world. The reality is already cross-platform, and the reality is complex enough to allow us to have many different characters with many different stories on many different platforms. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. So far, the biggest nonfiction success of transmedia storytelling is the Obama campaign. Here we see this political figure, relatively unknown 4 years ago, who exploded on the national scene by exploring every available media platform. Social network spaces like Facebook and MySpace, cell phone technology to connect to the voters. YouTube is a platform for distributing both official video and allowing consumers to produce their own grassroots video. We will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. A world governed by principles of participatory culture has the potential to be much more diverse than a world controlled by a small number of media producers. As average people develop the ability to tell their stories, we're seeing different perspectives emerge. We're seeing different groups gain representation. We're seeing groups challenge the dominant media images that have been constructed for their lives. And the challenge for those of us caring about social justice issues is to make sure that these tools get in the hands of those people who have been the most oppressed and most dispossessed to get their stories out and get their stories into circulation. As we expand who has the power to tell stories, we have the potential for stories to grab our imagination, to touch our hearts, that come not from the entertainment infrastructure, but from some average citizen out there whose reality has never been depicted on the screen before. And I think that's the real excitement of our present moment of media change. Bueno, continuamos adelante con nuestra presentación y bueno, esperando que... bueno, este es un video que es un poquito antiguo, sin embargo, pues tiene, digamos, un valor importante por la significancia que tuvo las redes sociales en la campaña presidencial del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Nos daban algunas referencias sobre la creatividad y la innovación que hubo alrededor de ese tipo de utilización de medios. En general, cuando hablamos de convergencia de medios, pues hay que mencionar a los usuarios finales, consumidores, como los nuevos protagonistas de ese nuevo escenario mediático, en virtud de que abandonan de alguna manera ese perfil pasivo que siempre habían tenido, o que tuvieron, por ejemplo, durante todo el siglo XX, exclusivamente receptivo, para pasar a participar de manera activa en la construcción de conocimiento y en la producción de contenidos. Como resultado de esta convergencia de medios aparece un nuevo concepto que es el de la inteligencia colectiva, donde se asume que nadie en particular puede saberlo todo, pero cada usuario tiene un conocimiento específico que puede juntarlo al de los demás para originar, si se quiere, un nuevo conocimiento más grande que la suma de las partes, algo así como una sinergia. Surge también el concepto de multitudes inteligentes, ¿sí? Es una nueva forma de organización social donde todo el mundo, digamos que está... ¿Lo estás presentando? A ver. ¿O no? A ver, no estoy compartiendo, perdón. No.
No, pues era para saber si estás presentando o estás... Discúlpenme, por favor, siempre me pasa y gracias por la... Siempre me pasa, perdónenme, por favor. ¿Ahora sí la están viendo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, señor, ya la estamos viendo. Perfecto. Entonces, les decía que aparecen, digamos, en la palestra, aparecen, digamos, como otras, digamos, como unas nuevas concepciones, ¿cierto? El concepto de inteligencia colectiva o el de construcción colectiva, lo mismo que el concepto de multitudes inteligentes, ¿cierto? Es decir, ese digamos que es como una de las ganancias de este nuevo escenario mediático. Digamos que en este nuevo escenario tampoco hay como esa jerarquía que se dio durante el siglo XX con los medios de comunicación masivos, donde pues había un canal de difusión de uno a muchos, ¿cierto? Había una gran audiencia expectante siempre de atender la información que se disponía en la televisión o en la radio. Aquí digamos que la estructura es más horizontal, aparecen nuevas formas o formas alternativas de interacción, como es el caso de las redes sociales. Y hay algo muy importante y es que ya la participación excede el límite de lo físico o de lo presencial. Digamos, se habla de cierta ubicuidad. Las personas ya participan sin la necesidad de estar en el mismo lugar o en un mismo momento. Es decir, hay una ruptura de las barreras de, digamos, si se quiere, del tiempo y el espacio. Y como resultado de esa convergencia de medios, pues aparece el concepto de prosumer o prosumidor, del que hablaremos más adelante, lo mismo que el concepto de fan. Muy bien. Lo que viene de aquí en adelante son algunas reflexiones de un estudioso en la materia que es Carlos Scolari, para quien la web, la World Wide Web, constituye algo que él denomina un metamedium. Él siempre hace una similitud de los medios de comunicación con los ecosistemas biológicos y él se refiere a la Internet o a la web como un meganicho en el que se generan nuevas experiencias de comunicación. Y afirma Scolari que, de alguna manera, la web trastocó todo el ecosistema de medios. Está, digamos que permanentemente en un proceso de cambio que comenzó pues, hace más de 30 años, pero que todavía no ha terminado. Está en constante evolución, a tal punto que pues, nosotros en estos días identificamos algo que se denomina la web 2.0, digamos que un formato de Internet con una lógica muy diferente, donde dominan las redes sociales, los dispositivos móviles, las aplicaciones, y todo el tiempo ese ecosistema que él ha denominado de esta forma, pues se mantiene en permanente tensión. Digamos que aparecen nuevas prácticas, ¿cierto? Como resultado de esa explosión mediática de estos últimos tiempos. Recordemos que a mediados de los 80 tan solamente podíamos identificar unos pocos medios, la radio, la televisión, el cine, la prensa, pero pues hoy en día definitivamente hay una eclosión, una explosión de nuevas especies mediáticas, igual que sucedería en un ecosistema biológico. Y así como sucede en un ecosistema biológico, pues también podríamos tener la desaparición de algunas de esas especies. Bien sabemos que el correo electrónico, el correo físico es una de las que seguramente ha cambiado o ha tendido a desaparecer. Todavía hay atisbos de su funcionalidad y su utilización porque necesitamos todavía enviar paquetes, mercancías, encomiendas, pero si es por la información, desaparecería totalmente. Igual ha ocurrido, por ejemplo, con los blogs. Los blogs hace 15 años, pues aparecieron o surgieron como un elemento innovador de comunicación. Sin embargo, hoy en día la tendencia es hacia su desaparición. Entonces, en general, toda esa presencia de aplicaciones, de redes sociales, le ha dado algún tipo de vitalidad, algún tipo de potencia a ese ecosistema de medios. Entonces, estamos hablando de nuevas experiencias de comunicación, no solamente de consumo, sino también de producción, ¿sí? Ya estamos siendo como usuarios productores de contenidos. Bueno, les quiero comentar que, pues esencialmente el siglo XX, en materia de evolución de medios fue tranquilo, digamos que no fue muy prominente el cambio, fue más bien, digamos, de una manera lineal, si se quiere, la evolución. La radio, pues, apareció en la década de los años 20, posteriormente en los años 30
perdón, posteriormente en la década de los 50, o sea, como 30 años después aparece la televisión, y posteriormente, 30 o 40 años después, es decir, entre los 80 y los 90 aparece la Internet, donde allí pues hay toda esa explosión de cosas nuevas que nosotros identificamos, la televisión en streaming, el microblogging, los perfiles en las redes sociales, la consolidación, por ejemplo, de la radio digital o en línea, la televisión satelital, el TDT, el mercadeo por correos electrónicos, los juegos electrónicos, la publicidad digital, en fin. Toda esa explosión que de alguna manera se compara con lo que sucedió a finales del siglo XIX, con los inventos, por ejemplo, de la telegrafía o la radiodifusión por parte de Marconi, o los inventos de Edison, que semanalmente pues sacaba una patente, ¿cierto? La consolidación de la fotografía, la telefonía de Graham Bell, y una serie de medios que se fueron consolidando paulatinamente, como es el caso de la prensa de masas, es decir, la prensa escrita, aparece el cómic, la literatura popular. Entonces, digamos que se hace una analogía con esta actual explosión de medios y todo lo que ocurrió a finales del siglo XIX. De hoy, ¿qué podemos afirmar? Pues que estamos frente a unos momentos de cierto caos o de cierta incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta en 5 años o en 10 años cuáles son los medios que van a predominar, cuáles medios, digamos, que van a permanecer. Y esto, de cierta forma, obliga a los profesionales, no solamente los de comunicación, sino de otras vertientes, digamos que a estar como en forma y a tener, digamos que una capacidad de reacción rápida frente a esos cambios, a interpretar la realidad, a tomar decisiones, y casi que estamos expuestos a un permanente, si se quiere, ensayo y error, con todo este boom, con toda esta explosión de nuevos medios, de nuevas prácticas y esa generación de nuevas audiencias. Muy bien. Hasta el siglo XX, pues cada medio tenía su propia interfaz y digamos que tenía su propio ámbito de interacción con el usuario. Pero hoy en día las cosas han cambiado, están a otro precio. Entonces hablamos de lo que se llama un traslape o una hibridación de interfaces. Y para comprender un poco esto que estoy tratando de decir, vamos a pasar este video cortico, y comprender un poco eso, ese nuevo esquema de comunicación. Muy bien, entonces estamos presentando un ejemplo de una hibridación de interfaces donde a ciencia cierta no sabemos si lo que vimos se trata de un libro, si es un video, si es una animación, si es un instrumento musical, si es un libro para colorear, si es música, en fin, digamos que hay un traslape de interfaces y en eso consiste, digamos, que la evolución digamos, es el resultado de la eclosión o de la explosión de estas nuevas formas de manejar información. Cuando hablamos de nuevas interfaces, traigo a colación esta ayuda, que no sea ciencia cierta de qué momento histórico hubiera sido importante que así fuera, pero en el momento en que fue tomada esta estadística, se afirmaba que el 77% de las personas que estaban viendo televisión en ese momento no estaban concentrando su atención plenamente en la pantalla del receptor de televisión, sino que también lo estaban haciendo en algún otro medio, en algún otro artefacto o en otro medio de comunicación. Entonces allí la estadística nos muestra que el 49% lo hacía también junto a un smartphone y el 34%
lo hacía también junto a un PC o a un laptop. Y en la parte de abajo se nos muestra cómo el proceso de compras en línea pasa de un artefacto a otro. Por ejemplo, inicia en un teléfono celular, de pronto con la exploración preliminar de productos, de servicios, pero digamos que termina llevándose a cabo en un computador o en un PC para perfeccionar el proceso de compra, realizándolo a través de tarjetas de crédito, etc. El teléfono celular, por ejemplo, se vuelve un elemento motivador de las compras, a tal punto que en línea, en este momento, en el momento en que fue, digamos, establecida esta estadística, 19% de las compras fueron planeadas, pero el 81% se hicieron de forma espontánea, como producto de la navegación en redes o en Internet. Entonces, estamos hablando de unos cambios en la cultura, de un cambio en las costumbres, ¿cierto? Y se presenta una nueva dieta mediática, así le llama Scolari en algún momento, a partir de una publicación que salió en Wired en el año 2009, en donde se mostraba el consumo diario de productos digitales o de información digital. Decía esta información que era alrededor de 9 horas diarias, más o menos 1 hora en juegos, 1.25 horas en redes sociales, 0.75 horas haciendo microblogging, por ejemplo en Twitter o en Facebook, 2.5 horas en noticias y 3.5 horas en entretenimiento. Y el libro que aparece en la parte superior derecha, The Information Diet, no habla de 9 horas, habla de 11 horas al día de consumo de información, y no solamente de consumo, sino de generación de contenidos. Es decir, estamos hablando de un cambio total en las costumbres y en las rutinas de la utilización de los medios de comunicación. Nos conseguimos esta información. En la parte izquierda se muestra el estudio general de medios entre el 2013 y el 2015. La línea naranja, ahora sí aquí se puede ver, bueno, creo que no la puedo señalar, pero la línea naranja nos muestra el ascenso, ¿no? El ascenso vertiginoso del uso de la Internet, y por otra parte el descenso de algunos medios, como el caso de los periódicos, ¿cierto? De los suplementos de los mismos, ¿cierto? Hay una tendencia hacia el descenso. De pronto la televisión se conserva, ¿cierto? La televisión es la que está aquí en esta línea superior. Y miren lo que sucede en materia de medios de comunicación en la última década. Esta información es del 2010 al 2019, y en general para los grandes medios de comunicación, pues hay un descenso en sus audiencias, ¿cierto? Hay un cambio sustancial en sus audiencias. Allí podemos evidenciar en algunos de ellos, pues un cambio muy drástico. Esta información, pues, es del Diario de la República del año 2019. Entonces, estamos abocados o enfrentados a un cambio de paradigma, en donde, pues, básicamente lo que hay es una fragmentación o una atomización de las audiencias. Y lo que ha habido es, pues, una afectación general al modelo de negocios del broadcasting, o sea, de lo que conocimos nosotros, al menos hasta el siglo XX, como radiodifusión. Es decir, como se producía la televisión y la radio hasta el siglo XX. En donde, pues, millones de personas a la misma hora, ¿cierto? Estaban o bien sentadas, estaban sentadas viendo o escuchando, digamos, la misma información de manera masiva, y de esta forma, pues, esa audiencia cautiva se le podía vender o se le podía, digamos, transmitir a las empresas, es decir, a los patrocinadores o a las agencias de publicidad. De esa manera funcionó el paradigma mediático hasta que, pues, aparece toda esta explosión de medios. Y como resultado o como una manera de contrarrestar todo esto, pues aparece lo que se llama la narrativa transmedia o el transmedia storytelling. Este nombre, pues, ya lo hemos venido escuchando en las sesiones previas y vuelve a aparecer en esta, pero junto a la transmedia. Y entonces la transmedia, pues, básicamente constituye un relato en donde las situaciones de consumo, dice Scolari, están desparramadas, o lo dice Jenkins, a quien veíamos hace unos minutos, están untadas, ¿sí? Como esparcidas en diferentes medios y plataformas. Entonces estamos hablando de historias que son contadas a través de diferentes medios, en donde cada medio, pues, es especialista en una manera específica de contar, hacerlo de una manera diferente, ¿cierto? Y en donde cada consumidor, llámese usuario, espectador, lector, ingresa
a ese mundo narrativo a través de diferentes puertas o a través de diferentes entradas. Y a la par con esto, pues aparecen diferentes, si se quiere, expresiones semánticas. No solamente hablamos de transmedia, hablamos de plataformas múltiples o de cross-media, como alguien lo llegó a mencionar aquí en una sesión previa, o de medios híbridos, o de commodity intertextual, que eso se traduciría como productos intertextuales, ¿cierto? Productos o mercancía intertextual, transmedial worlds o mundos transmediales, interacciones transmediales, multimodalidad o intermedia. Es decir, estamos abocados a términos, entre otras, muy parecidos, muy similares, que hacen alusión a la definición muy cercana que nos hace Jenkins y Scolari. Muy bien. Prometo ser breve. Básicamente traigo aquí a colación algunos ejemplos de lo que ha sido la transmedia. El caso emblemático de la cultura pop americana ha sido el de Batman, el superhéroe de DC Comics, quien ingresa, digamos, en el imaginario de los americanos por allá en los años 40 a través de los cómics. Pero luego, en los años 60, digamos que reaparece en la serie de televisión que todos, de pronto, bueno, todos es mucho decir, de pronto una buena parte de los asistentes pudieron apreciar por allá, a comienzos de los 80, esa serie famosa que protagonizara Bob Ward y Adam West. Pero luego, a finales de los 80, es decir, 20 años después, Tim Burton retoma, digamos, ese universo de Batman y trae, digamos, al presente de ese momento una película de Batman que, bueno, protagonizara en su momento Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim Basinger, que fue en su momento un boom. Y posteriormente tuvo unas secuelas con Joel Schumacher, y ahí paró un poquito la producción de contenidos con Batman, hasta que, pues en los 2000 aparece Christopher Nolan con una nueva trilogía y vuelve, digamos, a traer para las nuevas generaciones, digamos que el contenido de este personaje imaginario de la cultura pop americana. Otro caso emblemático, si cabe la expresión, pues es el de la serie de televisión Star Trek, ¿cierto? Star Trek, la historia interestelar del Capitán Kirk, del señor Spock, del Dr. McCoy, que fue exitosa a través de 2 temporadas en los años 60, pero que, digamos, finalizó y le dejó a los seguidores, a esas personas que tuvieron la oportunidad de verlo, pues un gusto por ese universo, por ese imaginario, que dio incluso en los 70s y en los 80 para realización de películas para cine y para televisión. Luego en los 90 tuvimos el reencauche con esa famosa serie de la nueva generación, Star Trek, la serie que protagonizara Patrick Stewart, con otros personajes. Luego ya en los 2000, el director J.J. Abrams pues retoma la historia, el universo con otros actores, pero la misma esencia, ¿cierto? En esas 3 películas que se han logrado sobre Star Trek. Y ahora, más recientemente, la CBS pues ha estado produciendo una nueva versión que se llama Star Trek Discovery. Digamos que es una prolongación, una extensión de todo ese universo. Para los nostálgicos les tengo aquí en 30 segundos un pedacito del intro original de la serie. Lo vamos a poner aquí para un respirito y tomar agüita, y ya estoy con ustedes de vuelta. La conquista del espacio. El gran reto. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Misión durante los próximos 5 años, explorar nuevos mundos. Descubrir la vida y las civilizaciones que existan en el espacio extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el ser humano. Viaje a las estrellas. Protagonizada por William Shatner, Leonard Nimoy como el señor Spock y Forrest Kelly como el Dr. McCoy. Bueno, ahí teníamos el intro
de Star Trek que no solamente pudimos, digamos, que disfrutar en las pantallas de cine y de televisión, sino que en ese ejercicio transmedial, de la narrativa transmedia, también llegó, por ejemplo, a las estanterías de las tiendas de juguetes en diferentes versiones. También se llevó a cabo el desarrollo de cómics. Y algo muy interesante, que esto es de las cosas más llamativas de este fenómeno de la transmedia, que es la creación que hicieron algunos de los fans de la serie, inclusive con una apuesta audiovisual y una calidad audiovisual superior a la serie original. Se dice que en el portal fanfiction.net hay alrededor de 10.000 producciones, alrededor de Star Trek, más o menos 10.000 producciones realizadas por fans, por seguidores de la serie, que no tienen nada que ver con la producción original, pero que son productos bien interesantes, que son recreaciones, parodias sobre las versiones originales. Vamos a ver aquí 30 segunditos de un producto de esos, realizado por fans, para que ustedes, digamos, identifiquen lo que son capaces de hacer los fanáticos o los prosumidores en esta nueva era de la transmedia. Captain, the starbase is reaching critical mass. Its destruction is imminent. Target the runabout and lock on a tractor beam. Try and pull them out of there. It's no use, sir. There's too much interference coming from the nebula. Ma'am, we've been able to establish partial communications runabout. Hail them, Commander. USS Longstaff, this is USS Kent. Request immediate assistance. Lieutenant Edwards is dead. Bueno, una muestra pequeñita de lo que hacen los fans de Star Trek, la serie. Y en este punto, pues hacer una pausita para hablar de 3 conceptos que aparecen con la narrativa digital muy rápidamente. Lo que se conoce como el canon, que es básicamente el universo oficial que crea el emisor o el productor de estos contenidos, que es parte de la industria de medios, y también están incluidos allí toda la propuesta de extensiones transmediáticas. El otro concepto interesante es el de fandom, que corresponde pues a todos los integrantes de la comunidad de fans que digamos son ajenos al canon o a esa narrativa oficial del producto, pero que de alguna manera enriquecen el universo con sus producciones, con sus creaciones, es decir, a través de esa cultura de participación. Y está también el concepto de prosumer o prosumidor que hemos mencionado aquí en más de una ocasión, que es ese receptor que deja de ser pasivo, digamos, trasciende, va un poquito más allá de las formas de consumo tradicionales y decide producir contenidos, ¿cierto? Entonces, aparte de consumirlos, los produce. Bueno, muy rápidamente mencionar algunas, digamos, facetas del storytelling. Una de ellas es los soundtrack o las bandas sonoras que hemos visto de muchas películas o de muchas series que cobran una notoriedad. De hecho, aquí en nuestro país, de algunas producciones de telenovelas, hemos visto cómo las mismas bandas sonoras, digamos, cobran una especial relevancia. El caso de Café con aroma de mujer, el caso de Pasión de Gavilanes, cuya música pues estuvo por fuera de la misma televisión y que tuvo, digamos, una resonancia especial. Los videojuegos. Un caso especial, por ejemplo, esos videojuegos que primero aparece la serie, como fue, por ejemplo, el caso de Matrix, como lo veíamos en el video de Henry Jenkins, ¿sí? Matrix primero fue película, pero luego se vuelve un juego electrónico. Ahora, más recientemente, por ejemplo, tenemos Jumanji o Stranger Things, que se volvieron juegos de video. O, por ejemplo, no sé si recuerdan la película Una noche en el museo, ¿cierto? O al revés, ocurre al revés. Los juegos de video resultan en películas. Tal es el caso, por ejemplo, de juegos como Assassin's Creed, como Warcraft, como Sonic el Erizo, ¿cierto? Son juegos que terminaron siendo películas. Digamos, otra faceta es la de los juegos de realidad alternativa, o ARG, por sus siglas en inglés, y los cómics, como ya lo hemos mencionado, los contenidos generados por usuarios, la literatura clásica en libros. Algo interesante, los mobisodes, así se les llama, o episodios móviles, o episodios cortos para teléfono celular, o wireless series, digamos, productos muy corticos para que la gente pueda ver en redes sociales o en chats.
las figuras de acción o la televisión en streaming o para descarga. ¿Por qué comentamos todo esto? ¿Por qué digamos toda esta historia alrededor de los medios? Porque es un pretexto para reflexionar sobre la educación o la escuela tradicional. El mismo Scolari hace mención que la universidad, digamos, es una institución que tiene más o menos 1000 años de funcionamiento, y la escuela, digamos, el colegio, como institución, pues, digamos, es un poco más reciente, tiene cerca de 300 años, pero es el resultado, como mencionamos aquí en algún momento, de un modelo prusiano, en algún momento en el que en Europa era necesario, digamos, que darle formación a esos ciudadanos para esos estados nacionales que estaban en gestación o en formación. Posteriormente aparece la Revolución Francesa, que promovía la alfabetización y digamos, la generación de alguna clase de disciplina en el pueblo, como parte de la educación, pero también la Revolución Industrial cobra o es influyente dentro del modelo de escuela tradicional, máxime cuando en algún momento histórico pues, se buscaba formar o brindarle algún tipo de instrucción a las personas que necesitaban ser incorporadas a esas fábricas o negocios emergentes. Y de ahí quizás un poco la herencia de la fila, de la campana, del timbre, que marcó, digamos, se heredó durante cientos de años en los modelos tradicionales de educación. El mismo Jenkins y el mismo Scolari afirman que la educación tradicional, permítanme a ver si, que la educación tradicional en cierta medida se parece un poco al broadcasting típico del siglo XX, es decir, a la radio y la televisión, que fungían en una sola vía, en un solo canal de comunicación, de uno a muchos. El profesor allá al frente, parado, transmitiendo o transfiriendo la información a sus estudiantes en una sola vía. Los estudiantes de manera pasiva escuchaban o escuchan, porque probablemente el modelo no haya cambiado en muchos casos. Entonces hace esa comparación, dice, es lo más similar la educación tradicional al broadcasting tradicional. Y en este modelo, pues, digamos que la educación o el enfoque es absolutamente monomediático, está fundado en la centralidad del libro impreso hasta nuestros días. Inclusive tenemos que ser conscientes que la promoción, ya a nivel de educación superior o educación media en algunos casos, pues implica la producción textual, la generación de una tesis, de una monografía. Entonces, alrededor del texto escrito, de la información escrita, digamos que versa en buena medida digamos, esquema de educación. Y la invitación que hace Scolari es a por qué no imaginar una educación fundada en una lógica narrativa transmedia como la que acabamos de ver en los ejemplos anteriores. ¿Por qué no pensar en la narrativa transmedia para la educación? Es decir, no soportar la educación únicamente en los textos, sino pues a través de todos los escenarios que ya vimos, incluso los juegos, la famosa gamificación de la que tanto se habla, ¿cierto? Hasta en los cómics, ¿sí? Ese cómic que aparece ahí como ejemplo es una explicación de algún momento histórico creo que es de la producción de vacunas o bueno, no estoy seguro si es de penicilina o de vacunas, pero fíjese que históricamente se puede acudir a la utilización del cómic para ese propósito, para enseñar un momento histórico de la ciencia. Entonces el mismo Scolari afirma y dice, bueno, ¿por qué no hacemos una adaptación de una de esas facetas de la narrativa transmedia, como es, por ejemplo, el contenido generado por los usuarios, y adaptarlo al contenido generado por los estudiantes? ¿Sí? Es decir, hacer algo así, digamos, llevar algo algo similar al hágalo usted mismo, a la creación por parte de los estudiantes como usuarios del modelo educativo. Y entonces propone él pasar de una pedagogía de la enunciación a una pedagogía de la participación, donde inclusive las aulas, digamos, los ambientes de educación, los ambientes de enseñanza también tienen una especial o deberían tener un especial cambio, porque pues se trata entonces es de promover la creatividad y la innovación. Sobre esto el ingeniero Oscar tiene información, de pronto más adelante en otra sesión. No sé, ingeniero Oscar, si quiere hacer alguna mención sobre las scale-ups o las aulas scale-up. No sé si lo tocamos en este momento o si lo vemos más adelante.
No, pues una breve información. Las aulas o estas Scale-up Rooms son aulas que propician la pedagogía activa, en donde se vuelve el centro del aprendizaje del estudiante. Están conformadas para hacer trabajo colaborativo, para utilizar la tecnología y las herramientas que dispongan dentro de un salón de clase. Si ustedes pueden ver, por lo menos en la figura de la parte superior derecha, ven unas sillas verdes con con unos soportes circulares. Estas son unas sillas diseñadas especialmente para que el estudiante esté en constante atención en clase. Estas sillas, por ejemplo, si el estudiante tiene procesos de microsueño, ellas pierden su balance y hacen como si fuera a caer el estudiante, entendiendo que tiene una base amplia y lo que hacen es despertar al estudiante en esos procesos de microsueño. Son espacios en los cuales se construyen grupos de trabajo y estos grupos pueden ser multidisciplinarios para utilizar técnicas como de pensamiento en diseño, trabajo colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, y cada estudiante está dotado con un equipo de cómputo, tiene un tablero personalizado, tiene un proyector o una pantalla en la cual pueda plasmar sus ideas y desarrollar todo ese proyecto de trabajo colaborativo, sobre todo en pedagogía activa, lo cual pues enriquece estos procesos de elaboración y construcción del conocimiento en un ambiente de clase. La Universidad Militar tiene la fortuna de contar con 12 salas de estas, en donde, pues, lastimosamente por pandemia, pensaría que ha sido difícil utilizarlas actualmente, pero que propician ese tipo de desarrollo y aprendizaje colaborativo. Básicamente eso, muy seguramente más adelante o en futuras sesiones tocaremos otros elementos y detalles de las mismas. Continúa, Edgar, gracias. Muchas gracias, Inge Oscar. Ya casi cerrando, pues básicamente presentar este paralelo que es una reflexión de Alejandro Piscitelli respecto de eso que mencionamos acá como la pedagogía de la enunciación a la pedagogía de la participación. Entonces, fíjese las características del modelo tradicional, es monomediático, centrado en el libro. El docente, pues básicamente es como una interfaz entre el libro y los estudiantes, es el enunciador único, es quien posee la información, es el dueño del conocimiento, y el alumno pues es el consumidor pasivo de contenidos que en muchas ocasiones lo que hace es repetir. Y el proceso pues es una transferencia de conocimientos. Y contrasta con la pedagogía de la participación colectiva, en donde pues se involucra, digamos, varios medios de comunicación, es decir, estamos hablando de un concepto transmediático o crossmedia. El docente aquí funge como el término es bien gracioso, agitador comunicacional, o si usted lo quiere llamar detonador o como un facilitador comunicacional. Ya no hay un único enunciador, básicamente la enunciación es colectiva, el relato se construye entre todos, y digamos que atendiendo un poco ese concepto de prosumidor, el alumno pues se vuelve coproductor de los contenidos, y en general pues la construcción del conocimiento es colectiva. Entonces esa es la propuesta que hacen estos autores, Scolari, Piscitelli, y esto está en línea pues con las nuevas tendencias, los cursos masivos abiertos en línea, los famosos MOOCs, el proyecto de Khan Academy que incentiva el aprendizaje invertido, o el caso de la Peer-to-Peer University, que son, digamos que, proyectos educativos abiertos, masivos, en línea, en muchos casos gratuitos, ¿sí? Es el caso de Khan Academy, es gratuito. Los MOOCs también en buena medida son gratuitos. No sé si tenemos tiempo para ver un video corto de 2 minutos, la definición del mismo Scolari de Transmedia, y con esto cerraríamos la participación. Hay algunos otros conceptos que quedan allí en la presentación para que ustedes los puedan revisar, los puedan mirar, y daríamos tránsito a la actividad que tenemos preparada para esta tarde. Yo le pido a Inge, Oscar, no sé, yo creo que sí alcanzamos, son 2 minuticos el video, es muy corto, y si
si me puede dar apoyo con la presentación de la actividad, más o menos para ir contándole a los participantes qué vamos a hacer esta tarde. Dale, Edgar, dale. Muy bien, vamos entonces a pasar muy rápidamente este videito, es 2 minutos, muy corto realmente. Bueno, el concepto de narrativa transmedia se ha puesto bastante de moda, no solo en el mundo académico, sino también en el mundo profesional en estos últimos años. El primero que habló de narrativa transmedia, o en inglés Transmedia Storytelling, es el conocidísimo Henry Jenkins, un profesor de Estados Unidos que en esa época, en el 2003, él estaba trabajando en el MIT en Boston, publica un artículo donde introduce este concepto. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a Jenkins y le pregunté sobre, bueno, cómo había nacido esta idea del Transmedia Storytelling. Y él me comentaba que había ido a una reunión con gente de Hollywood, profesionales que venían del mundo del videojuego, del cine, y había surgido esta cuestión de que actualmente las historias se contaban a través de muchos medios, cada medio contaba una parte de la historia y que cada vez más, estamos en el 2003, cada vez más los fans participaban en la expansión del relato, hacían parodias, generaban nuevos contenidos, lo que se llamaba fanfiction, que era un tema que Jenkins ya venía investigando. Y era un poco así, de que, sin pensarlo mucho, dispara este concepto, lo deja caer, de narrativa transmedia, transmedia storytelling, y que se ve que cayó bastante bien, porque evidentemente había un fenómeno que se estaba produciendo en el mundo de la industria, de los medios, y que no tenía todavía un concepto. Así que bueno, desde hace ya 12 años tenemos esta idea de narrativa transmedia. Digamos que en esta última década se ha ido afinando bastante, después de varias discusiones académicas, teóricas, un poco qué entendemos por narrativa transmedia. Y podríamos definirlo como el cruce o la combinación de dos elementos. Por un lado, la historia, el relato, se expande en muchos medios y plataformas. Una historia puede empezar en un cómic, después una parte del mundo narrativo se cuenta a través de una película, otra parte se cuenta a partir de un videojuego o de una novela. Cada texto cuenta una parte diferente de ese mundo narrativo. Y la segunda parte de la definición es que los fans, los usuarios, los prosumidores, como se lo denomina ahora, también participan en la expansión del relato. Pueden ser a través de parodias, puede ser a través de finales alternativos, puede ser creando nuevos personajes o expandiendo las cosas que le pasan a los personajes. Y esto es el terreno ya de lo que se llama el fandom o la fanfiction. Muy bien, hay otra parte de un video donde habla Scolari de la influencia que tiene la transmedia en la educación. Es el segundo video. Creo que por tiempo no lo vamos a alcanzar a ver, pero entonces los invitamos a que hagan una revisión de esos enlaces. Aquí más adelante también hay otros videos donde hay explicaciones sobre transmedia que hacen expertos en medios, la radio y televisión española, algunos ejemplos de transmedia con productos multimediales aquí en Colombia. Algunos conceptos de comunicación que pues vamos a saltar porque pues el tiempo no nos lo permite. Es esencialmente la articulación que hay entre la educación y la comunicación, la educación en medios y los medios para la educación, ¿cierto? Digamos que es esencialmente el epílogo de esto. Y llegamos a este concepto que es el del podcasting y que pues en esencia es la actividad que vamos a desarrollar. Pues hay varios medios de comunicación en realidad, pero nos ha llamado mucho la atención porque digamos que estaba ahí como escondido, como que no se le había dado mucha importancia, y el podcast pues día a día ha venido cobrando importancia, en especial porque puede llegar a constituir un medio incluyente o inclusivo más bien de comunicación. Inge Oscar, no sé si me da la mano allí explicando entonces la actividad. ¿Qué tenemos que hacer para esta tarde? Bueno, el objetivo de poder construir un podcast es que preparemos nuestra mente creativa, salgamos de nuestra zona de confort unos instantes y nos arriesguemos a construir un podcast. Lo que vamos a trabajar o lo que quisiéramos que ustedes apoyaran a desarrollar es que se atrevan a través del proceso de narrativa digital, a través de estos elementos que hemos trabajado durante las sesiones anteriores, como son el storytelling,
se atrevieran a construir una historia muy corta, de unos pocos minutos, y sobre esa historia pudieran narrar o grabar un audio en el cual tocaran una temática. Para ello, dentro de los procesos de creación de podcasts, nosotros con el ingeniero Edgar pues hemos construido este espacio, el cual pues le vamos a colocar aquí el enlace, aquí en el chat de la sesión. Es un Padlet en donde la primera, o como el primer proceso, lo hemos construido en conjunto con el ingeniero Edgar, entendiendo de que hemos dado algunos elementos para la creación del podcast. Hemos utilizado unas herramientas como son el VoiceThread para la publicación del podcast, o el Vocaroo, que es una herramienta que le permite a uno grabar el audio en directo, o otra herramienta que se llama BandLab. Es una herramienta que permite grabar un audio y agregarle pistas de audio y además hacer elementos de postproducción sobre el mismo. Y hemos publicado pues en esta sesión, que es la sesión o el espacio dentro del Padlet, que es otra herramienta colaborativa con la cual nosotros podemos interactuar con con nuestros estudiantes y en este caso con ustedes, para que ustedes tomen la batuta del proceso de construcción y compartir la información con nosotros y entre nosotros mismos. Es muy sencillo. El Padlet, en el enlace que les hemos colocado aquí en el chat, simplemente le damos clic e ingresamos. Ya veo que algunas personas están ingresando. Podemos entrar acá, le damos doble clic y cambiamos el nombre del proyecto. Puede ser el nombre de nosotros. Simplemente le puedo colocar aquí Oscar, o le puedo colocar el nombre del proyecto X. Y una vez colocado el nombre del proyecto, vamos a dar clic en este más. Y en ese más nosotros podemos subir documentos, podemos subir una imagen, podemos subir un enlace, podemos hacer búsqueda de imágenes, o en estos tres punticos pues tenemos una serie de opciones, más opciones para subir más elementos como Spotify, YouTube y ese tipo de cosas, de herramientas multimedia, las cuales podemos compartir con nuestros estudiantes. A medida que vayamos llenando estos nombres de proyecto, simplemente al final podemos agregar una nueva sesión y vamos colocando pues el nuevo nombre de proyecto y así lo vamos construyendo. ¿Qué quisiéramos? Que utilizaran el Canvas con el cual construimos una historia, la sesión pasada, y en unos cortos tiempos o unos cortos instantes de tiempo se atrevieran a colocar pues un objetivo de la temática. Es seleccionar un tema al cual ustedes quisieran o desearan desarrollar un podcast. Los podcasts normalmente no son extensos, son fraccionados entre 5, 10 o 15 minutos como máximo. Entonces se pueden hacer diferentes sesiones. La idea es tener a nuestra audiencia en un estado de actividad en la escucha de lo que se está presentando, y que nos atreviéramos a construir esto. En este caso, dentro de la sesión del día de hoy, que es la construcción de herramientas para la educación, de contenidos para la educación, pues hemos utilizado este podcast. Y el objetivo es compartir con la audiencia los elementos para la producción creativa de un podcast. ¿Qué herramientas se pueden utilizar en esa creación y la publicación en un medio de difusión? O sea, eran esos tres elementos los objetivos. ¿Cómo lo sacamos? Se contará con 2 personas. Realmente estábamos interactuando 2 personas en el podcast. Utilizamos una herramienta de grabación, en donde vamos a hablar sobre diferentes conceptos. Esos fueron nuestros personajes. Nuestros personajes salieron de una entrevista en radio, básicamente,
El contexto es la emulación de un conversatorio de radio educativa. ¿Cuál es la llamada a la aventura? Un poco lo que nosotros construimos simplemente era dentro del podcast lo que íbamos a construir es qué es un podcast, cómo se compone, qué herramientas utilizar para construir un podcast, por dónde iniciar, cómo publicarlo, cómo hacer el seguimiento del podcast. Pero esta llamada a la aventura podría haber iniciado desde otra mirada. Es la historia del podcast, quién fue el primero en informarlo y hacer una historia creativa sobre el mismo. Las alternativas de narrativa podría haberse dado desde la evolución del podcast o la decaída del podcast o la importancia de los podcasts en la educación. Y las decisiones pues que se toman dentro de la narrativa que se está construyendo y buscando un desenlace. En este caso es cómo se produce y comparte un podcast, pero también podría haber sido un podcast producido que no le gusta a la audiencia o un podcast que tiene mucho éxito en la actualidad. Esa fue como nuestra narrativa de construcción. Pues la idea es que ustedes utilicen los canvas con los cuales hemos trabajado para construir una nueva narrativa de acuerdo a su tema de interés. El resultado del podcast lo pueden ver acá, simplemente en el Padlet le damos clic. Bueno, aquí le di clic a la segunda sesión, se me movió aquí, creo que es este. Acá. Y como resultado, pues lo que vamos a obtener es un video, el cual pues voy a tratar de reproducir voy a cambiar aquí el método de compartir para que produzca con audio. El resultado pues es un podcast hoy. Hola Oscar, muy buenas tardes. Qué bueno que nos reunamos. ¿Qué vamos a hacer mañana en la actividad del Plan Padrino? Pues mira, Edgar, para mañana tenemos contemplado todos los contextos de construcción de recursos multimedia para utilizando pues, el storytelling que hemos venido trabajando. Pero uno de esos recursos que quisiera que pudiéramos compartir con nuestros maestros es el podcast. ¿Qué te parece esa idea? Me parece muy bien porque es un recurso que ha venido cobrando importancia y además es un recurso inclusivo. Me parece que podríamos hablar muy bien de este recurso. Bueno, yo no entiendo muy bien el tema, pero yo creo que tú tienes toda la experticia en el proceso. ¿Tú me puedes decir qué es un podcast realmente? No soy experto en el tema, pero aquí haciendo unas averiguaciones encuentro que el origen de la palabra podcast surge de la unión de dos palabras. Por una parte, iPod y por otra parte, broadcast. iPod es la denominación que se le dio a uno de los accesorios o reproductores portátiles más famosos que comercializó o que mejor produjo la compañía Apple. Y broadcast es un vocablo en inglés que hace alusión a la transmisión que se hace de radio o de televisión. Y aquí averiguando un poquito más, encuentro que el término de podcast es un término que aparece por allá hacia el año 2004 y fue acuñado por un periodista famoso, Ben Hammersley. Él fue periodista del diario The Guardian, periódico británico. Digamos que lo acuñó como ese recurso para describir la posibilidad de escuchar audios en estos reproductores portátiles. Digamos que eso fue lo primero que sucedió, escuchar audios en esos reproductores que fabricó la compañía Apple. Bueno, el podcast está aquí al servicio de ustedes. Es un podcast muy corto, son 15 minutos más o menos de narración sobre lo que es un podcast. Y como pueden escucharlo en este momento, es un conversatorio entre dos personas.
en donde simulamos una entrevista. Claro está que la voz del ingeniero Edgar es toda profesional, y hace que el podcast se escuche de una manera mucho más llamativo. Y se le agregan elementos sonoros detrás de la voz, lo cual pues hace que el audio sea pues un poco más, contiene un paisaje sonoro dentro del mismo que hace más llamativo y evoca sensaciones de querer estar allí. Sí, pues la persona tiene el interés de aprender sobre lo que es ese podcast. Entonces, antes de continuar, pues yo quisiera escucharlos a ustedes en cuanto a esta iniciativa, si tienen dudas, y que pudiéramos desarrollarla, ya sea en grupos o de forma individual, utilizando pues los storytelling o los canvas que se han construido o que tienen ustedes preparados para desarrollar esa actividad, y que puedan compartir este podcast o este primer intento de podcast dentro de este espacio, dentro de este Padlet. No sé si tienen alguna inquietud antes de avanzar. Sí, profe Edgar, muy buenas tardes. Para ingresar a ese, bueno, ya lo tengo abierto el podcast de ustedes, pero el ejercicio es sobre ese Padlet, nosotros hacer, en donde dice 1 o 2, tomar un tema de esos, o un tema que nos parezca, que tengamos de pronto algo de conocimiento al respecto. Sí, un tema que ustedes manejen, el tema que ustedes consideran que muy seguramente, por ejemplo, en las próximas semanas quisieran contarles a sus estudiantes o quisieran narrarle a sus estudiantes un pedazo o un fragmento de una temática, y que la pudieran construir en un breve momento a través de una idea de un canvas para que lo pudiéramos hacer. O sea, puede ser es un tema libre, no tiene que ser ninguno de los que hemos hablado en este momento. Es un tema libre, el que ustedes consideren importante y que tengan el dominio para poder hablar de él. Listo, profe, gracias. Gracias. Leonardo tiene la mano levantada. Cuéntanos, Leonardo. Gracias, buenas tardes a todos. Oscar, una pregunta. En el tema de los podcasts, no he podido encontrar como la aplicación o la página donde uno pueda llegar a cargar podcast, pues casi de su historia de la clase. Es decir, en su gran mayoría hay hasta 3 o 5 podcasts y después, ¡pum!, uno tiene que pagar. Entonces, bueno, uno puede llegar a hacer la inversión, pero ¿hay alguna plataforma donde haya esa posibilidad para subir podcasts, pues más o menos relativamente de una buena calidad? Sí. Pues yo en lo personal he probado varias plataformas, no necesariamente tienen que ser dedicadas exclusivamente a este recurso podcast, pero sí se pueden subir audios que se pueden compartir en otros escenarios. Una es SoundCloud, no sé si la ha probado, si la conoce, profe Leonardo. Sí, señor. ¿Qué pasa? Que SoundCloud, después de algún tiempo, también pues ocurre, como usted lo refiere, después de haber cargado varios audios, también le está diciendo, mire, ya está por copar su capacidad de almacenamiento, entonces pues tiene que pagar, ¿cierto? Lo mismo ocurre con Spreaker, que ya es, digamos, de un nivel un poco más profesional. Spreaker pasa igual, o inclusive ya un poco más avanzado Spotify, ¿no? Pero, digamos, en el plano educativo, yo creo que hay otras salidas, ¿no? Si estamos hablando de nuestros estudiantes, pues yo creo que definitivamente podemos compartir, bien sea con enlace, bien sea incrustando en el código para que el recurso quede embebido, por ejemplo, en nuestros ambientes virtuales, o de pronto si podemos crear un micrositio y compartir este enlace para que ellos accedan con regularidad, también podríamos, digamos que en el plano educativo, compartir audios para que sean escuchados. Esas, digamos que por lo pronto serían las recomendaciones desde mi punto de vista.
Sí, nosotros, por ejemplo, para esta actividad utilizamos uno que se llama BandLab, es este, en el cual estábamos, perdón, no sé si estoy compartiendo, sí, es este, en el cual nos permite subir podcasts de 15 minutos. BandLab inclusive tiene un espacio que es académico, aunque en las pruebas que estuvimos haciendo el día de preparación, vimos que hay como una dificultad para crear la escuela como tal. Normalmente uno aquí coloca el nombre de la escuela y crea primero la institución y después hace las clases o empieza a desarrollar información sobre las clases. Por eso utilizamos pues la versión que viene por defecto, con la limitante que son 15 minutos de los audios que uno puede subir, pero funciona muy al estilo de SoundCloud. Permite editar, permite agregar musicalización, nos permite compartir, permite colocar el me gusta, no me gusta, el corazoncito, mano arribita, mano abajo, muy a una red social, y permite agregar comentarios que pues en un entorno académico pues me parece que es valioso en ese proceso. Entonces pues esta podría ser otra de las opciones, se llama BandLab, y que permitiría pues de pronto desarrollar esa iniciativa que tú tienes. Hay otro que se llama VoiceThread, que es este de acá, si lo logramos abrir aquí un segundo. Hoy ya. En VoiceThread también permite subir esa serie de podcasts o contenidos interactivos, pero este lo lleva más a un entorno académico en el cual pues yo puedo interactuar entre una presentación, un video, un audio, y es un recurso pues bien interesante de trabajar en el proceso. Y allí pues uno podría trabajar dos elementos o dos podcasts para la construcción y circulación. Aquí ya tenemos a alguien que se ha apostado a compartirnos, ahí, llama Economía Circular, de Alma Urbano. Muchas gracias, mi profe Alba. Y el objetivo pues de la actividad es este. Había alguien que tenía la mano levantada. Quisiera darle la palabra. Bueno, no lo veo en este momento. Inge Oscar, comenta la profe Catherine Esteban en el chat que si es viable realizar los audios con la misma herramienta de grabación de audio que ofrece Padlet. Sí, yo creo que sí. También. Sí, también es totalmente viable. No hay ningún inconveniente. Profe Alma, cuéntanos. No, profe Oscar, es que le quería comentar que cuando uno utiliza el Padlet gratis, digamos, después de 5 presentaciones, dice que no se puede, pero uno borra las que no necesita, las anteriores, y vuelve otra vez a poder colocar más presentaciones. De pronto, para el profesor anterior que decía que después de un tiempo, pues sí hay que pagar. Y esta es una pregunta un poco, tal vez no del tema, pero yo quisiera saber, para trabajar en Mural, profe, ¿la universidad tiene alguna manera de acceder o eso habría que comprarlo en forma particular? Pues mira, nosotros, ¿qué es Mural? Primero, pues para que todos entendamos. Mural es un entorno en el cual nos permite trabajar de manera colaborativa. Hay 2 versiones de Mural, la paga, la que es free, perdón, hay 3 versiones, paga, free, y hay una que es académica, mi profe Alma, en donde al enviar, a ver si encuentro aquí, Mural for Education, uno envía un correo a Mural for Education y ellos le habilitan a uno una cantidad de sillas más amplias de las tradicionales. Realmente creo que yo hice la tarea ya hace algún tiempo. Me van a disculpar porque tengo algunos retrasos de internet,
pero yo tengo el paquete educativo, el cual ha sido gratis también. Entonces yo tengo el personal, pero tengo también el de gestor de académico por ser docente de una institución universitaria o académica. Ellos me dan más puestos y más sillas, alrededor de 100 sillas para que yo pueda utilizar en trabajo colaborativo. Entonces, pues yo puedo trabajar con estas plantillas en Mural, pero lo hago a través de este Mural for Education, que es para docentes. Mira, Classroom para alrededor de 100 membresías. Y pues, y es gratis totalmente, y ya pues con 100 usuarios, pues creo que uno alcanza a cubrir uno o dos cursos en la institución o en el proceso en el cual uno se encuentre. Y hay otro que se llama Miro, el cual también funciona de la misma manera. Uno trabaja Miro, que es muy parecido a Mural, sino que tiene otras bondades, por así decirlo. Y también viene con la opción educativa. O sea, yo tengo mi cuenta personal, pero tengo la cuenta educativa también, en la cual pues me permite compartir una mayor cantidad de sillas. Entonces sería como la respuesta, saliéndonos Gracias, un poquito profe. del podcast. Muchas Con gusto. gracias. Okay. Muchas gracias. Inge Oscar. Cuéntame. Sí, si me permite compartir un momentito. Dale. Todo tuyo. Gracias, gracias. Bueno, este es más o menos el aspecto que tiene esa herramienta en línea BandLab. Digamos que maneja una línea de tiempo y maneja, digamos, unas herramientas muy básicas, pero que nos permitieron, por lo menos ayer, en día previo, hacer la construcción del podcast que estamos poniendo como ejemplo. Entonces, aquí lo primero es añadir unas pistas. Aquí, por ejemplo, digamos, agrego la pista y me dice que si voy a agregar voz con micrófono. Entonces, esta sería la que escogería. Y nótese que, pues, yo aquí puedo grabar, ¿cierto? Yo puedo grabar el sonido, ¿cierto? Con el botoncito en rojo puedo empezar la grabación, pero adicionalmente, si quisiera, por ejemplo, ambientar esa grabación con algunos efectos de audio o con música, pues yo lo que puedo hacer es básicamente arrastrar de algún lado la música, digamos, alguna pista en MP3. Bueno, principalmente MP3 es el formato que se recomienda porque es livianito y pues de pronto es el más útil. Entonces, fíjese que yo, por ejemplo, aquí como ejemplo podría arrastrar, ¿cierto? Una pista de audio y yo puedo, digamos, también, por aquí en la parte inferior hay una barrita, yo me puedo desplazar con esa barrita y puedo de pronto hacerla más larga o pequeña o de pronto según las necesidades, eventualmente suspender en alguna parte del tiempo y copiar esa pista a partir de otro tiempo, por ejemplo, que digamos, de acuerdo a mis necesidades, ¿cierto? Y esencialmente eso es lo que puedo hacer. Y aquí, pues entonces sería que, digamos, iniciar la grabación haciendo uso de la opción de el botoncito rojo, básicamente aquí. Vamos a ver si es posible. Hola, hola, esta es una prueba de grabación. 1, 2, 3, probando sonido 1, 2, 3. Bueno, ahí parece que nos quedó la grabación. Vamos a escuchar aquí. Prueba de grabación, 1, 2, 3, probando sonido 1, 2, 3. Listo, y creo que hay, digamos que unos elementos básicos, ¿no? Con esas dos podríamos tener un podcast. Tenemos la de grabación de voz y de pronto un audio con efectos sonoros o con música para que pues eso pueda funcionar bien. Ese digamos que sería el recurso más básico, por ejemplo, para hacer un monólogo o para hacer la lectura de algún guión. Si alguien, por ejemplo, quiere, hace 8 o 15 días, ya no me acuerdo, estábamos escuchando la historia de una profe, me pareció una historia muy emotiva, muy interesante, podría ser narrada de esta manera, podría ser grabada y ambientada posteriormente con algún efecto sonoro. Es lo básico para la creación,
Posterior a ello, pues se le dice aquí publicar. Aquí en publicar le damos el nombre al proyecto, ¿cierto? Digamos, prueba de podcast o sencillamente mi primer podcast. Mi primer podcast. Y por aquí entonces le decimos publicar. Bueno, aquí me pide que haga una descripción. Se acostumbra a incrustar o a poner etiquetas, ¿no? Los famosos hashtags para que de pronto en la búsqueda en la red sea mucho más fácil o más detectable el podcast. Aquí se publica. Sí, vamos a ver porque ahí dice aquí revisión publicada. Vengo por acá. Y entonces aparece, miren, mi primer podcast. Y desde aquí entonces yo ya lo puedo compartir, por ejemplo, ¿no? Miren, aquí la vista que estaba mostrando el ingeniero Oscar. Entonces por acá se puede compartir. Se puede, me imagino, compartir como un enlace o también se puede incrustar, ¿no? Haciendo copia de este código. Y este código yo me lo llevo, por ejemplo, a una etiqueta en Moodle o me lo llevo, por ejemplo, a alguna tarea, ¿cierto? Y eso se incrusta ya dentro de la opción de edición de HTML en Moodle o digamos, en el LMS que tenga disponible su institución. Eso es, Inge Oscar, era eso para, digamos, mencionar o hacer mención de esta herramienta BandLab, que es bastante sencilla. Hay otra que es Audacity. Audacity es gratis, sin embargo, pues es un poquito más compleja. En la presentación que estábamos haciendo sobre podcasting, por aquí en la parte final, bueno, aparte que hay unos ejemplos de podcast, hay por aquí debe haber, a ver, yo no estoy seguro cómo grabar un PC, bueno, tal vez aquí no está, pero me comprometo a ponerlo en la publicación. Un tutorial para uso de Audacity, ¿sí? Que ese sí no lo habíamos incluido. Podríamos considerar entonces ese tutorial para uso de Audacity en grabación, ¿sí? Y esencialmente pues cumple con las mismas funciones que veíamos aquí de BandLab, sino que es un poquito más complejo, quizás tiene más herramientas. Voy a abrirlo por aquí muy rápidamente. Yo lo tengo instalado, al menos para mostrar la interfaz, ¿sí? Hace rato no lo uso, o sea, no estoy tan familiarizado, pero por aquí es el asunto, ¿cierto? Entonces aquí se le da nuevo proyecto, si uno quiere, digamos, generar algo de ceros, y por aquí empiezan las grabaciones. Aquí, hola, 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 probando sonido 1, 2, 3. Listo. No lo van a poder escuchar. Sí. No se está viendo la pantalla. Ah, sí, correcto. Perdón, no estamos viendo la pantalla, ingeniero. Sí. Perdón. Sí, porque estaba compartiendo únicamente la ventana. Listo, permítanme, qué pena con ustedes, siempre me pasa y a mí se me olvida. Toda la pantalla. Listo, con esto termino, simplemente mostrar el ambiente de Audacity, era el que estábamos mostrando por acá. Este es el aspecto que tiene Audacity, es gratis, se puede descargar sin ningún costo y con él pues podemos hacer grabaciones de manera ilimitada, porque BandLab, el que estábamos viendo, pues tiene limitante de 15 minutos. Entonces por acá, miren, por aquí podemos grabar, existe el mismo botoncito y aquí mismo, a ver, paro acá, ahora sí. Si me ubico por acá en la línea de tiempo, entonces podría continuar con la grabación. Hola, hola, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Este no lo vamos a escuchar porque el Meet no me permitiría compartir la ventana, pero pues al menos estamos mostrando cómo realizar la grabación. Y eso es básicamente, es de cacharrearle un poquito y buscar, digamos, por lo menos identificar la funcionalidad básica de grabación. La profesora Claudia nos está solicitando que si le podemos compartir los formatos de los Canvas anteriores. No sé si colocamos aquí en el chat el enlace del site en donde está toda la información. Sí, permítanme a ver. Algunos habían reportado alguna dificultad. Yo ya estuve revisando la configuración de compartición y pues no debería tener esa dificultad, pero los voy a copiar acá. A ver, voy a copiar dirección de enlace
Bueno, mientras Edgar va copiando, pues yo les voy contando o les voy dando algunas sugerencias de los pasos para hacer el podcast. Pues lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un tema de qué va a tratar el podcast, tener como un objetivo claro sobre qué es lo que queremos lograr con el podcast. Entonces, si mi podcast es sobre, no sé, el medio ambiente y mi objetivo es que los estudiantes aprendan sobre los residuos sólidos o los procesos de reciclaje, pues serían mis dos conceptos principales. Hay que tener en cuenta el público objetivo al cual le voy a llegar con el podcast, entendiendo de que si es población joven, son niños, son adultos, y lo acostumbrados que están ellos en el desarrollo o en la utilización de este tipo de herramientas, saber si cuentan con los recursos o con las habilidades para poder ingresar a escuchar este tipo de herramientas de manera fácil. Después de eso, planificar el contenido, planificar los participantes. Dentro del podcast que hicimos con Edgar y que les tenemos compartido en este Padlet, ustedes van a encontrar que existen diferentes tipos de podcasts. Pueden ser monólogos, en donde pues habla una única persona, expone un tema y puede ser un tema de manera muy natural y espontánea, pero también puede ser un monólogo o una persona que tenga un libreto y vaya interpretando el libreto de manera, encontrando pues una narrativa y una historia dentro de lo que se está trabajando. También pueden construir podcasts en grupos. Podemos hacer un grupo de 2 o 3 personas o más. A cada uno se le da una responsabilidad dentro del proceso del podcast y se pueden hacer palabras y trabajos dentro del mismo para que el podcast quede como más interactivo y tengan participaciones, muy al estilo de una entrevista o de un foro de radio tipo Hora 20 o algo así de Caracol o de RCN, en donde hablan varias personas sobre un determinado tema y se va profundizando. En los podcasts uno puede, por ejemplo, aprovechar las visitas de personas o de personalidades y hacer preguntas sobre temas específicos, los cuales pues después pueden ser editados en postproducción o con uno mismo a través de cortes y edición y eliminación de ruido para que esa información pues quede a futuro, ¿no? Inclusive puede utilizar el celular, el grabador de audio del celular para llevarse estas experiencias. A ratos llega una persona súper influyente y nos ha pasado a todos. Yo tuve el CIO más reconocido, tenía 10 premios internacionales y ese día no apareció ninguna de las personas de comunicaciones y lo único que tuvimos fue grabemos en el celular y posteriormente pues se editó pues la grabación de las preguntas que se hicieron referente a un tema y con eso se construye pues puede ser un podcast o un video con apoyos videográficos. Los podcasts también van a encontrar podcasts muy elaborados. Hay una serie que se llama Wondery, que se llama La Guerra de Negocios, en donde se escucha como si fuera una radionovela con paisajes sonoros, con ambientaciones escenográficas, lo cual lo transporta a uno a emociones y a contextos del pasado que motiva a las personas que escuchan podcasts a concentrarse y estar más pendientes del proceso porque pues enriquece el proceso narrativo. Bueno, y así vamos a encontrar diferentes elementos de podcast los cuales ustedes pueden preparar y desarrollar. Algo antes de arrancar a grabar, pues uno debe hacer pruebas de audio, de sonido, prepararse vocalmente, tener de pronto un vasito con agua, porque pues cuando uno
conversa o esfuerza mucho la voz en este tipo de soluciones, pues tiende a afectarse pues, las cuerdas vocales, a tener resequedad, y pues hay que preparar vocalmente el proceso, ordenar el equipo de grabación, y una vez se hace todo el proceso de grabación, pues ya vienen procesos de edición, quitar espacios en blanco, tratar de eliminar esas muletillas que nos quedan en todos estos procesos o en todos esos procesos de comunicación que tenemos como personas naturalmente humanas que somos, y que pues en un proceso de edición se pueden estar editando. Por ejemplo, en mi caso, tenerlo muy repetitivo en un podcast pues no queda muy bien, entonces lo que uno hace es eliminarlo. De ahí lo que preguntaba Leonardo, publicarlo, ponerlo en un medio de difusión hacia nuestros estudiantes, hacia nuestra comunidad, y hacer el seguimiento del podcast. Normalmente, pues un podcast se publica y interesante uno saber qué está hablando la comunidad de lo que uno ha entregado con tanto amor para ese público, para nuestros estudiantes. Que se trata, pues, en ese último espacio de medir los resultados. Entonces, esos serían como algunos de los tips como para que ustedes inicien en este proceso de construcción del podcast. Ingeniero Edgar, no sé si tienes algo. Sí, no sé si dejamos escuchar unos minutos unos segundos de ese podcast que estaba usted mencionando sobre Wondery. Yo aquí lo tengo listo. Sí, unos segundos para que vean, digamos, otro estilo. Digamos, este no es tan narrado, este realmente tiene una interpretación, una actuación, hay unos personajes, hay unos diálogos. Entonces, pues me parece que es digno de mostrarse. Entonces, les voy a solicitar su paciencia. A ver, ya se me perdió. Permítanme, por favor. Lo tenía listo acá y ya no lo encuentro. Ay, Dios, se me perdió. Denme unos segunditos más y estoy con ustedes. No, este no es. Listo. Yo lo tengo. Ok. Ya lo encontré. Entonces es este. Sí, vamos a escuchar unos segunditos para que... Es la historia, se llama Coca-Cola contra Pepsi. Y esta entrega se llama la cocaína es la reina. Entonces habla un poco del inicio de la Coca-Cola. Finales de noviembre de 1885. Un hombre golpea la puerta de una casa de ladrillos rojos en Atlanta, que pertenece a un farmacéutico respetado y veterano confederado, John Pemberton. Hola, pase por favor. Pemberton, de casi 50, invita a su cliente a sentarse. Se inclina para observar a su paciente. Una larga barba cuelga de su mentón, como un trozo largo y abundante de musgo español. ¿Cuál es su molestia, señor? Me duele la cabeza, la garganta y siento congestionado el pecho. ¿Siente fatiga con frecuencia? Bueno, estoy físicamente exhausto. Tal vez tengo una enfermedad cardíaca o podría ser hepática. ¿Es posible, doctor? Sí, es probable. Pero no se preocupe, tengo el remedio para usted. Se llama vino francés de coca. Posee todos los beneficios para la salud del vino, además de los increíbles poderes curativos de la planta de coca de Bolivia. La verdad es que todos en Atlanta saben de la existencia del tónico para los nervios de Pemberton. Ok, una pequeña muestra ahí de este audio de Wondery, muy interesante. Y lo interesante de todo es que el narrador hace los dos personajes. Ya me di cuenta de eso, estoy haciendo el análisis, y el narrador interpreta a dos de los personajes que aparecen allí. O sea que el límite es en realidad la creatividad de cada quien. En el chat, Oscar, en el chat acabé de dejar nuevamente los enlaces para la descarga del Canvas, por si alguien quiere
utilizarlos para la escritura de la información. Yo quiero preguntar si alguien tiene en este momento dificultades para la descarga, porque pues la configuración de compartición está habilitada para que quien tenga el enlace pueda acceder al mismo, pero no estoy seguro si esa situación sea la misma para todos. Yo quisiera destacar que ya en el Padlet hay algunas de las propuestas creadas por nuestros docentes que vale la pena empezar a mostrar cómo las hicieron. Algunas están construidas en YouTube, como la profesora Claudia, el profesor Jaime, ya han colocado algunas propuestas, la profesora Burbano también, lo cual pues sería interesante que nos contaran cuál es esa propuesta, cómo la construyeron, para pues que nuestro público y todos pues también entendamos algunos pasos de lo que ustedes han hecho, al igual que nosotros, y les contamos el pedacito que hicimos. Básicamente utilizamos el Canvas que hemos venido trabajando durante diferentes sesiones, que es en donde simplemente colocamos los títulos de la materia, el nombre del profesor, los objetivos, qué personajes pensábamos que podría ser en el proceso, cuál es nuestra llamada a la aventura, cuáles son esas alternativas y el desenlace. Y eso fue lo que nosotros plasmamos pues en este pequeño ejemplo, por así decirlo, con mucho amor para ustedes, entendiendo los tiempos que hemos desarrollado. Y el resultado pues de ese ejemplo pues es estos dos podcasts que están divididos en dos partecitas y que los hemos subido a Vanlat. Pero pues quisiera que nos contaran, por ejemplo, la profesora Alma, cómo ha sido su proceso, y posteriormente pues la profesora Claudia también, que nos contara cómo es ese proceso o cómo construyó este elemento o este contenido multimedia para sus estudiantes. Bueno, profe Oscar y profe Edgar, primero que todo yo quiero comenzar por darles las gracias porque estoy aquí tomando atenta nota del proceso para armar el Canvas, como ustedes dicen, me parece muy organizado, y que en la medida que sea tan organizado, seguramente va a ser mucho más productivo para los estudiantes, sobre todo. Lo que pasa es que yo estoy utilizando el Padlet, profe, para que los muchachos presenten su propuesta de una idea de innovación. Entonces, yo lo que hago es que previo a colocar, es una actividad que ellos tienen que hacer. Lógicamente, previo a esta actividad ya hemos tenido como unos 4 encuentros sincrónicos, hemos hablado del tema, y ellos deben colocar, hacer un video entre los 2 o 3 estudiantes del grupo, pues exponiendo su trabajo. Por ejemplo, el semestre pasado, utilizando ese método pitch, vi una cuestión que se llama elevator pitch, me pareció bien interesante, entonces se los propuse también para que sean pues la idea es que resuman en poco tiempo una idea y la presenten posiblemente ante alguien que los vaya a subvencionar el trabajo que colocan. Básicamente es eso, pero yo quiero agradecer especialmente al profe Edgar y a Oscar porque eso que nos están colocando es supremamente interesante. Bueno, después lógicamente viene la realimentación, ¿no? No solamente que lo coloquen ahí, sino que después en la tutoría en la que hacemos sincrónica, hacemos una realimentación no solamente mía hacia ellos, sino de ellos entre ellos. Eso me parece que es como de las cosas también más valiosas de este tipo de ejercicio. Muchas gracias, profesora Alma. Y de eso se trata, o sea, no es solamente que el docente construya contenido, sino que los estudiantes
sino motivar también a los estudiantes para que ellos mismos construyan su propio contenido y lo puedan compartir entre los grupos de clase. Yo te cuento de pronto una experiencia. Cuando estaba haciendo el doctorado, pues habían estudiantes de todo el mundo, y el compartir las experiencias de diferentes culturas enriquecen estos procesos de aprendizaje. No es solamente la mirada del docente, la crítica constructiva o la argumentación del docente, sino la argumentación de diferentes culturas, entender cómo es el contexto educativo desde la India, el contexto educativo de la China, el contexto educativo latinoamericano. Pues eso hace que los procesos o que nuestra imaginación y creatividad explote en muchas vertientes, y poderlo visualizar no solamente en una presentación de PowerPoint, que es lo cotidiano, sino escuchar esos diferentes dialectos, ver cómo la intencionalidad de los medios desde diferentes culturas se aproxima, y uno aprende no solamente del tema en el cual está abordando, sino de esa percepción. La educación a distancia, en el caso de la facultad, permite eso. Yo tengo estudiantes de muchas partes, de muchas regiones del país, y esas experiencias y esos contextos culturales, sociales, que se imprimen desde el dialecto, desde la construcción narrativa y desde los apoyos visuales, enriquecen todo el proceso académico en contextos, y utilizar este tipo de herramientas y este tipo de medios que no requieren grandes recursos económicos ni grandes esfuerzos de edición y postproducción, permiten pues el desarrollo de este tipo de actividades. Catherine, cuéntanos. Hola, Inge, es que me hiciste acordar del formato que nos socializó un profesor hace ya varios años, ¿recuerdas? Cuando empezábamos estas tareas de formación de maestros, que era el formato Pechacucha, ¿recuerdas? Y el profesor, y entonces era igual, este formato Pechacucha es un formato, ¿sí?, de una presentación en el cual se expone. Es una presentación que puede ser de PowerPoint, ¿no? En este momento pues tenemos muchas herramientas ahora para la creación de las diapositivas, pero el formato establece que de manera, digamos que sencilla y muy informal, muy narrativa, ¿cierto?, mediante 20 diapositivas se muestre durante 20 segundos cada una. Y digamos que no se puede pasar más de ese momento, ¿no? Y lo hacen pues muy en ese sentido de lo que tú estás hablando. Les voy a compartir acá a los profesores el formato para que lo conozcan, y pues tiene ahí bastantes estudios sobre la efectividad pues que ha tenido también con los estudiantes. Se llama formato Pechacucha. Ok, gracias, Catherine, por refrescarme la memoria. Sí, lo hicimos en unas sesiones de las primeras que trabajábamos con los maestros, y les dijimos a los profesores que en ese momento que nos compartieran una experiencia que a ellos les hubiese parecido interesante, y el profesor en ese momento también adelantaba, creo que su maestría, y me dijo, ay, me pusieron esta tarea, me pareció tan interesante, y poder escuchar a mis compañeros de otras regiones y todo, dijimos, ah, buenísimo, y se lo vamos a compartir a los maestros. Entonces, pues me hiciste acordar de el profe que en ese momento nos compartía este formato. Gracias, Catherine. Para que lo conozca. Súper. Y lo vamos a recuperar, y muy seguramente te vamos a invitar a que lo socialices en una sesión con mayor tiempo. Mayor tiempo, el Pechacucha. Ajá. Yo quisiera escuchar a la profesora Claudia, que nos ha colocado en el Padlet una introducción a una clase. No sé si Claudia nos quisiera compartir esa experiencia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Claro que sí. Bueno, esta creación, pequeña creación o inicio, ha sido como un ensayo de querer producir contenidos también para compartir con mis estudiantes, porque precisamente siendo una clase de creación de ambientes de aprendizaje, creería yo que no es teoría, ¿sí?, sino es mostrar lo que podemos hacer los profesores, y es una clase para profesores también. Entonces, es muy importante para mí mostrar esa práctica
Y bueno, esa introducción que yo hago al curso la hice con una aplicación que se llama GarageBand. Bueno, es una aplicación libre que viene en el Mac y solo ensayando todos los tonos de voz, pude lograr pues grabar la voz y luego haciendo una integración con una plantilla en Canva, bueno, y subiéndola a YouTube, dije, listo, ahí la tenemos. Entonces la pude compartir en mi plataforma, digamos, de experimentos. No sé si me permiten compartir un minutico la pantalla y yo ahí rápidamente les Dale, comparto. dale, la audiencia es toda tuya. Sí, a ver que si me permite, sí. Bueno, sí. Entonces, digamos que dije, no, este curso yo lo tengo que montar y lo monté en mi plataforma de prueba. Tengo una plataforma de prueba de Moodle. Pues no, en mi institución también usamos Moodle, pero yo dije, no, yo aquí tengo que montar mis documentos. Y entonces dije, bueno, este es como mi primer documento, mi primer podcast, y ahí se lo subí como la presentación. Luego hay esta es una clase de una maestría que es presencial y por este tiempo ya no se pudo, entonces tocó organizarla con sesiones sincrónicas. Entonces, aquí está la guía, las lecturas y por supuesto están esas presentaciones en las que también uso esa aplicación que ustedes han sugerido, que a mí me encanta muchísimo, que es VoiceThread, ¿sí? En la que me permite incluso grabar una clase previamente y como es una actividad sincrónica y la vamos viendo y bueno, le da ciertas libertades al profesor, pero también muestra esa actividad planeada que podemos tener los docentes. Y adicional a eso, bueno, con todas estas actividades que yo podía montar aquí en VoiceThread, ellos también. Y entonces al estudiante poder mostrar su actividad, poder grabarla, estando integrado con mi usuario, bueno, hacíamos unas actividades interesantes aquí en esta clase, aquí aplicábamos las sesiones, bueno, aquí teníamos todo. Porque me gusta pues integrar varias aplicaciones. Entonces, con el desarrollo de esa clase que fue muy enriquecedora, no solamente para mí, fue un poco retadora porque ese concepto de prosumidor lo he venido tomando y creo que hay que compartir con los estudiantes estas actividades que uno hace, ¿verdad? Así, digamos, de manera rápida he querido compartirles esto, pero sí, me parece muy interesante esta charla con ustedes, estas actividades, porque he anotado aquí muy juiciosa las otras herramientas que no conozco, como BandLab o Miro, no las conozco, entonces seguramente voy a estar ahí muy pendiente para practicar, revisar y poderlas compartir con mis estudiantes. Algunos de mis estudiantes son docentes en formación o son ya docentes de escuelas públicas, en esta maestría, por ejemplo, pero también en las clases de licenciatura. Entonces, considero que el docente de hoy debe tener unos roles distintos y unas competencias distintas, y dentro de esas competencias están precisamente estas competencias tecnológicas y pedagógicas que nos permiten crear estos ambientes de aprendizaje. Entonces, bueno, en general, creo que eso es lo que yo hago, lo que me dedico. Actualmente tengo un equipo de trabajo donde estamos produciendo contenidos y ese es como el gran reto ahora. Conocemos nuevas aplicaciones. Por ejemplo, hay una aplicación que me parece súper interesante para nosotros los docentes que se llama Nearpod. Seguramente ustedes la han usado y entonces estamos en esa tarea de revisar y qué podemos hacer, por supuesto, para crear nuevos ambientes de aprendizaje. Bueno, no sé si me he extendido mucho. No, de eso se trata, compartir las experiencias entre todos, y sobre todo esas experiencias bonitas de creación de contenido, de nuevas herramientas, son nuevas expectativas. Como nosotros decimos, siempre estamos en un sub y baja. Un día sabemos una herramienta y después pasa el tiempo y evoluciona,
y volvemos a un estado de desconocimiento total de muchas otras herramientas y volvemos en el proceso de aprendizaje y estamos en constante aprendizaje dentro de este proceso académico, sin perder el horizonte como tal que son los estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Tienes el micrófono apagado, Edgar. Gracias. Profe Claudia, antes de que se nos retire, dos cosas. La primera, que nos recuerde el nombre de la última herramienta que nos mencionó y qué hace concretamente esa herramienta. Y de otra parte, hay un profesor, Giancarlos Muñoz Rojas, pregunta, dice el profe Claudia, buenas tardes, ¿en qué página creaste el Moodle? ¿Es gratis o de pago? Me interesaría crear uno también. Muchas gracias. Esas son las dos preguntas, profe Claudia. Ok, bueno, me permito nuevamente compartirles aquí la pantalla de mi Moodle. Yo antes tenía un Moodle con un diseño gráfico un poco más interesante, ¿sí? Sin embargo, después de un tiempo dije, no, tengo que actualizarlo y me di cuenta que Moodle tenía una última versión, que es la versión 3.9, en la que puedo crear los cursos, puedo crearle cursos a mis profesores también para que ellos practiquen, ¿verdad? Bueno, pero ya le contesto la pregunta. Por ejemplo, con mis estudiantes hemos podido crear objetos de aprendizaje como por ejemplo, que lo creamos en Excel Learning y ellos en mi plataforma lo suben y practican, pero bueno, aquí están los créditos, que para mí ese tema de los derechos de autor es muy importante, ¿verdad? Entonces, aquí esto es un curso que hicieron los estudiantes, donde crearon y pudimos incrustar ese objeto de aprendizaje. Entonces, todos estos cursos, algunos hechos por estudiantes y otros con mi ayuda, por supuesto, están en el Moodle. Y este Moodle tiene que ver, profe, también con un ensayo que estaba haciendo, porque a veces en las instituciones dicen, no, hasta aquí no puedes hacer más. Y bueno, yo dije, no, tengo que practicar más sobre cómo es el uso de esta plataforma. Y como ustedes saben, el Moodle es una aplicación completamente libre, ¿sí? Pero que al querer uno instalarla digamos, en un sitio, este es campus.claudiabaloco, tenía que comprar, por supuesto, el dominio. Eso sí lo compré, eso es muy económico, y comprar un espacio en un servidor para instalar el Moodle. Debo decir que aquí les digo muy sinceramente, aunque yo soy ingeniera, para la configuración del Moodle sí me ayudó mi esposo, que también es ingeniero, pero como yo le digo, ya yo no soy ingeniera, sino profesora, entonces él me ayuda con eso. Y me configuró el Moodle en el servidor y listo. Y ya lo demás sí, todo esto lo he hecho yo. Ahorita que estaba pidiéndole ayuda a un diseñador gráfico para que me ayudara un poco más con el tema de que los cursos se vean más bonitos. Bueno, esto igual, ponemos las imágenes. No me he preocupado mucho últimamente porque esta clase no la volví a dictar, entonces, pero estoy aquí muy pendiente de mejorar esta plataforma. Entonces, Moodle completamente libre, y lo único que he comprado es el dominio y el espacio en un servidor, ¿sí? Eso es lo que he hecho. Ya aquí los ingenieros sí nos podrían recomendar esos sitios donde uno compra un espacio, bueno, que cuánto les puede costar, ingeniero, no sí. Sé, no es muy costoso, no es muy costoso. No es costoso. Yo aquí en el chat les coloco uno que se llama Moodle Cloud. Dentro de Moodle Cloud ustedes pueden crear una cuenta gratis. Es una cuenta temporal, es una cuenta que creo que dura 2 meses, 2 o 3 meses, y pueden tener hasta 50 usuarios conectados en esa cuenta. Puede servir para hacer sus primeros pinitos como administradores de Moodle, y es algo que yo utilizo en los cursos en donde dicto herramientas web para educación, en donde pues un estudiante en el contexto, como dice Claudia, pues no es necesario que a un estudiante le tenga que instalar un Moodle desde cero. Entonces aquí puede hacer una prueba y ya si se engancha
pues ahí hay otros planes en los cuales pues puede ya comprar un cloud de Moodle dependiendo pues ya de sus necesidades. Pero pues este puede ser una aproximación inicial del proceso. Profesor Oscar, sí, yo también he usado el Moodle Cloud y en el pasado eran un poco más amplios en los tiempos, ahora creo que están dando 45 días de pruebas, pero sí tienen unas opciones para profesores, sobre todo, unos planes bastante económicos en los que ya uno se libera de eso de comprar el servidor y demás, y entonces ahí puede tener los cursos con los planes que uno como profesor quiera. Entonces, también muy recomendado ese Moodle Cloud. Sí, okay. Muchas gracias. No, súper a ti. Bueno, son las 4 de la tarde. Esperaríamos que en el transcurso de esta semana se animaran a hacer su podcast. El profesor Jaime Herrera nos colocó la economía azul y sería muy interesante escuchar el podcast de la economía azul. Ya ha colocado el texto. Bueno, y estaríamos atentos a escuchar el podcast en alguna de las herramientas. El Padlet queda abierto a ustedes para que suban esas iniciativas o por lo menos nos compartan esa experiencia, entendiendo de que pues queremos un trabajo colaborativo y que todos podamos aportar al proceso. Se nos acaba el tiempo, que los invitamos en 15 días. Vamos a trabajar los canvas de pedagogía activa, sí, educación por retos, basada en retos. Entonces, invitados, Catherine, cordialmente invitada a este proceso en el cual pues te vamos a escuchar con todas esas experiencias de educación basada en retos para nuestro próximo encuentro con nuestros aliados apadrinados con el Plan Padrino del Ministerio. Agradecerles a todos el tiempo, la dedicación, compartir estas historias y que podamos construir en la próxima sesión, hacer un taller muy corto de formación en retos para que pues tengamos una aproximación a la realidad. Por lo menos tendríamos un contexto teórico y un tallercito muy corto para que lo trabajemos. Agradecerles a todos el espacio y el tiempo y nos veríamos en 15 días en ese nuevo encuentro a nosotros nos gusta Conéctate con las TAC en la Universidad Militar Nueva Granada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos para todos. Muchas gracias. Feliz tarde y muchas gracias. Feliz tarde, que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Muy buena tarde. Gracias. Adiós, que estén bien.